Buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Gracias por ser fieles en este aspecto de siempre estar a la expectativa de este mensaje, que es un breve resumen del mensaje dominical. Lo hacemos con el propósito, pues, de edificar el cuerpo, de que la palabra de Dios fluya, siga fluyendo. Mientras Dios nos dé aliento de vida, seguiremos predicando. Tenemos que decir, como lo dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Porque lo que hemos visto y oído no podemos callar. Definitivamente somos testigos de la gracia, del poder, de la misericordia, de la bondad, del amor de Dios sobre nuestras vidas. Por eso queremos ser testigos de Él donde quiera que estemos y todo el tiempo que estemos aquí sobre la tierra. Quiero compartir con usted acerca de este tema, la intimidad con Dios. Ese sería el título, nuestra intimidad con Dios. A mí, cuando era joven, había un compañero de estudio que me preguntaba, ¿cómo está tu relación con Dios? Y yo no tenía respuesta porque no sabía que uno podía tener alguna relación con Dios, ¿me entiendes? A más de la misa o a más de la cita dominical, pues, o eventual que uno vaya, no existía relación con Dios. Y era una pregunta casi permanente, casi constante, ¿verdad? Cada vez que nos veíamos, Alejandro, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Sabe que encuentro en la palabra de Dios ahora, después de tantos años, es Dios quien ha hecho mi vida? Él nos formó a nosotros. Bien dice la palabra, hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen y semejanza. Me encanta ese texto porque en ese texto es el único pasaje de toda la creación donde la Trinidad se une, ¿verdad?, como un concilio, ¿verdad?, triuno para formar, para crear. ¿Cómo sería el hombre? El hombre sería a la imagen y semejanza del Altísimo. Ahora, no solamente eso, sino que Dios es quien propicia la creación y la intimidad con el hombre. O sea, una relación entre padre e hijo, entre creador y criatura, como quiera llamarlo, pero una relación. Y es algo en lo cual yo me gozo y me maravillo, me quedo atónito, ¿verdad? Me quedo plasmando en mi mente cómo sería ese encuentro de Adán con Dios, donde el Dios invisible habla con él, se relaciona con él, comparte con él. Fíjense uno de los pasajes que está en Génesis capítulo 2. En el capítulo 2, Dios es suficiente. Eso estamos claros, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Dios no necesita al hombre. Pero ahí en ese pasaje hay algo que tiene que llamarnos a nosotros poderosamente la atención. Y es el hecho de que Dios muestra ahí qué tipo de relación quería mantener con su criatura, el hombre, el que puso como Señor sobre todo lo creado. Leamos ese pasaje. Génesis 2:19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ese pasaje nos enseña de que a veces me quedo cavilando en mi mente decir, ¿y qué necesidad tenía Dios de traer los animales? Imagínense la cantidad de animales y traérselos a Adán para que Adán viese cómo habría de llamarla. Le dio esa prerrogativa o esa autoridad, esa potestad de decir, tú le vas a poner, porque tú vas a ser como mi aliado, mi socio estratégico, mi amigo, mi hijo, con quien yo quiero compartir la gloria de todos los creados, quiero compartirla contigo. Qué privilegio tan grande tuvo el hombre. No le dijo al león, no le dijo al águila, no le dijo, no, al hombre, a nosotros. Así que, ¿quién propicia la intimidad, la relación íntima entre Dios y el hombre? Dios solamente. Dios es el único que propicia.
Él dice todavía en el Salmo 25, perdón, en el Salmo 25, él dice, y reitera ahí a través del salmista David, dice que esa intimidad Dios la va a mantener. Fíjense cómo dice ese salmo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahí encontramos de que es Dios quien no solamente propicia, ahora es Dios que a esos que ha escogido para mantener esa relación íntima, a ellos les revelará el pacto que Dios hará. Ahora fíjense este principio que quiero señalarle. ¿Es Dios eterno? Sí, porque por eso es Dios. Dios tiene que ser una virtud de Dios o una cualidad de Dios, una característica de Dios, es que es eterno. No tiene principio ni fin, es eterno. Si Dios es eterno y nos invita a tener una intimidad con Él, una convivencia con Él, una relación con Él, esa relación también tiene que tener el reflejo del carácter de Dios, o sea, una relación eterna. Para eso, cuando nosotros somos llamados, es para vivir una eternidad con Él. O sea, Dios nos ha dado parte en su eternidad, porque el único que tiene eternidad es Dios. Ahora, convocó a los hombres, a los que Él escogió, a los que antes conoció, a estos también llamó para que compartiesen con Él la eternidad. ¡Qué maravilloso privilegio! Que el Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, haya querido escoger a un grupo pequeño de entre los miles y miles y miles y miles de millones de personas que hay en el mundo o que han habido en el mundo, a ese remanente pequeño. Él le dijo, ustedes van a conocer la eternidad conmigo, y no solamente eso, sino que les voy a revelar, voy a darles a conocer mi pacto. O sea, cuando dice el pacto, está hablando de mi fidelidad con ustedes, mi bondad con ustedes, mi amor hacia ustedes. Pase lo que pase, ustedes van a ver en cada circunstancia que les toque vivir, cuando pasen por el arroyo, que pasen por el fuego, cuando pasen por la prueba, cuando pasen por la necesidad, ustedes van a ver ahí mi fidelidad. Porque claro está, cuando Dios habló a Josué, le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente te pido una cosa, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, pero se necesita mantener esa relación íntima. En una oportunidad, yo estaba en una tarde en un campamento y yo le pregunté a Dios, ¿qué quieres que yo le diga al pueblo? Porque uno puede dar un discurso, no sé, se inventa cualquier tema y da un diserta sobre el tema. Pero bueno, no es eso el de un mensajero de Dios, no es eso. Sino decirle a Dios, Dios, ¿qué quieres tú que yo hable a tu pueblo? Háblame. En ese momento sentí que Dios me estaba hablando. Y dijo así, Dios me dijo así, dile a mi pueblo que me desee. Y yo me quedé, wow, ¿qué es eso? Pero ¿quién más te puede desear que sino tu pueblo? Di a mi pueblo que me desee. Y sabe, una de las cosas que viene a mi mente hoy día, dice, ¿dónde está el pueblo? ¿En qué está pensando el pueblo de Dios? Para que Dios diga, di a mi pueblo que me desee. Tenga eso en mente, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. El tercer punto de este primero es el siguiente, que al salmista en el Salmo 42 dice claramente, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de día y de noche. Cuando la gente se burlaba de mí, me decía, ¿dónde está tu Dios? Pero en mi corazón, como dice el salmista en el Salmo 139, en el Salmo 119, perdón, él decía, en mi corazón yo he guardado la integridad y en tu palabra la he puesto en mi corazón. ¿Sabe? Así es necesario que hoy día, pase lo que pase en Venezuela, pase lo que pase en Ecuador, pase lo que pase en Estados Unidos, donde quiera que esté su pueblo,
Dios desea que usted le desee. Que las cosas del mundo que están alrededor, que gravitan sobre nuestras vidas, que pesan sobre nuestra vida, porque no puedo decir que si se desata una hiperinflación en el país, a nosotros no nos va a afectar porque somos los hijos de Dios. No nos afecta. No voy a decir porque si hay una pandemia, nosotros somos de acero, nosotros nos toca. No, nos afecta. O sea, si los familiares se mueren, se van del país, nos afecta. Pero nada de eso puede alterar mi intimidad con Dios. La pregunta es, ¿ese tiempo dónde está en las 24 horas del día? Porque todos tenemos 24 horas. Todos tenemos 24 horas. Pero ¿cuáles de esas 24 horas, o de los segundos que tiene, o de los minutos que tiene esa hora, de ese día, nosotros lo tenemos para tener un tiempo a solas con Dios? Para decirle, tu comunión conmigo, o mi comunión contigo, para mí es algo preeminente. O sea, para mí tiene que tener el primer lugar mi conversación contigo, mi reconocimiento de la grandeza de tu nombre, mi adoración a ti. La gratitud de mi corazón tiene que ser primero, antes que mi queja. Antes que encomendarme el día a tu cuidado o a tu resguardo, o que el ángel de Jehová, como dice, reclamar el texto, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Antes de decir eso, quiero expresarte mi gratitud por haberme escogido, por esa maravillosa gracia que es tan grande que no la puedo, inefable, no la puedo describir, es grande. Hermano, una de las cosas que más afecta la vida de los creyentes hoy día, nosotros tenemos que estar conscientes, como dijo el apóstol Pablo, que hay una lucha, que tenemos enemigos, ¿me entiendes? El enemigo de vuestras almas, que tenéis una lucha no contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las regiones celestes. Hay una lucha. Mire, 3 enemigos. Uno es Satanás, el enemigo de vuestras almas. 2 es el mundo, a quien Satanás gobierna. Y 3 es nuestra carne. Son 3 áreas de guerra, de batalla, diaria. Porque dice que en nuestro cuerpo, en nuestra carne, esto es en mi carne, mora el pecado. Y en nuestra carne hay una ley que se levanta contra la ley de mi mente. Cuando yo quiero agradar a Dios, encuentro en mi cuerpo un deseo contrario. Por eso que yo digo, tengo que someter mi cuerpo en obediencia. No es que yo quiera seguir durmiendo, no, es que yo necesito el tiempo íntimo con Dios, porque Dios me está esperando ahí. 3 enemigos, los cuales tenemos que identificar claramente. No solamente los enemigos, sino los instrumentos que Él usa para nosotros perder esa intimidad con Dios. Lo segundo, vamos a leer en Isaías vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe? Una de las cosas que separa nuestra relación con Dios es el pecado. O sea, el pecado concebido por la desobediencia. La desobediencia engendra pecado, es pecado. Cuando el hombre desobedece, ¿se acuerda el mensaje que Dios le dijo? No comerás de todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que él comiere, morirá. ¿Qué es lo que hace el hombre en su pecado? Busca apartarse de Dios, o mejor dicho, textualmente, esconderse de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué error más craciano que eso? No hay. Tonto, ¿cómo puedes esconderte de aquel que es omnipresente? Si tomares las alas del alba y avistar en el extremo de los cielos, de aún ahí me asirá tu mano.
Si dijeres, las noches me encubrirán de ti, aún las noches resplandecen alrededor de ti. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay manera de esconderse de Dios. Pero dice el pasaje que Dios se paseaba. Ojo, y llamó Dios al hombre. Porque era el tiempo de nuestro compañerismo. Era el tiempo de conversar, decir cómo te fue en el día, qué hiciste, cuántos animales le pusiste el nombre. Era el momento de la cita con Dios, ese encuentro con Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que el hombre, al verse la condición del cual había caído, trató de esconderse de la presencia de Dios. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? En otras versiones dice, ¿qué hiciste? Porque no le va a decir, no lo puede tomar totalmente como ¿dónde estás tú? Porque Dios no sabía dónde estaba. Para eso Dios es omnipresente y omnisciente. Simplemente le está diciendo, ¿qué hiciste? Y más adelante dice, tomaste del fruto del árbol que te dije que no tomaras. ¿Qué hiciste? No sabes lo que has hecho. Eso es lo que quiere decir la expresión esa. El hombre rompe su relación con Dios, quebranta la relación con Dios simplemente por el pecado. Veamos lo que dice Isaías 59:2. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por más que el hombre viva en desobediencia con Dios, por más que el hombre clame a Dios, por más que adore, Dios no va a escuchar. Cuando uno anda en pecado, Dios no escucha, nada más que escucha cuando se arrepiente. Cuando confiesa su pecado, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí, en mi gemir todo el día. Dios cambió en sequedad de verano mi verdor. O sea, me callé y no dije nada. Y es como que Dios se apartó de mí. Se apartó jamás, sino se rompió la comunión. Eso fue lo que David sentía. Pero más adelante dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Me entiendes? Y tú le devolviste a David el gozo de su salvación. Porque pensaba que todo lo había perdido. Pero el gozo es un estado de convicción. Dice, ahora entiendo quién eres tú. Ahora entiendo quién eres tú. Pero es necesario que confesar el pecado. ¿Por qué? Porque si no confesamos nuestros pecados, dice, nunca Dios va a escuchar nuestras oraciones, por muchas oraciones que hagamos. No va a escuchar. Porque hay un pecado que te está ahí haciéndote reo. Te está poniendo como un grillo en el tobillo y no te deja mover. O aunque grites, tienes un bozal en la boca y Dios no te va a oír. Dios va a tapar sus oídos si hacemos algo así. Es como si Dios tapase sus oídos. No te voy a escuchar. No te voy a escuchar porque tú sabes cómo puedes arreglar las cosas. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es humillarte delante de mi presencia y confesar tu pecado. A veces nosotros desestimamos esto porque, ¿sabe? El enemigo actúa sutilmente, con cosas imperceptibles, que se van así como las rocas, ¿me entiendes? Como las piedras. Las piedras no nacieron porque eran piedras, sino se van muchas sedimentando, y sedimentos por años, por siglos y siglos, y se van formando esas capas, esas estructuras. Bueno, así pasa muchas veces con el pecado. Se va sedimentando hasta que llega un momento en que ya no nos permite hacer aquello que en un momento nosotros anhelábamos hacer. Una de las cosas que Dios reclama a su pueblo allá en Apocalipsis, le dice a las iglesias, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese momento que tú anhelabas para estar con Dios, ese momento que te parecía precioso tu devocional diario y tenías tu cuadernito de devocional diario y decías, mi tiempo con Dios tiene que ser en la mañana, en la madrugada, antes del afán del día. Pero pasados los años no sabes ni dónde quedó el librito ni el lápiz. No sabes dónde quedó nada. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el afán de este siglo entró sigilosamente en tu vida y ha hecho una separación entre
tú y tu Dios. De tal manera que esa relación con Dios se convirtió en algo del pasado. No es algo vivencial del hoy. Veamos lo que el Señor Jesús, por ese mismo aspecto, señala y exhorta a los discípulos a que no hagan. Mateo 6, del 25 al 33. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen sus granos en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellas. Y si la hierba del campo hoy es y mañana es echada al horno, Dios la vistió así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué os merecemos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe cuando le estaba hablando, él en ese pasaje le estaba hablando a los discípulos? Y le dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios es la iglesia local. Nosotros, la iglesia, somos el reino de Dios en la tierra. ¿Y cuál es la justicia del reino de Dios en la tierra? Jesucristo. Jesucristo es quien vino a hacer justificación delante de Dios por nosotros. Él nos justificó. Así que nuestra búsqueda tiene que ser de Cristo. Nuestra búsqueda tiene que ser en torno a la iglesia donde Dios nos ha ubicado. Dice el apóstol Pedro, cada cual según ministre a otros, según la multiforme gracia de Dios. Cada cual tiene que estar trabajando en la iglesia. Por eso es que hay en la iglesia, hay gente que llega trabajando. De que llega no está pensando en qué me van a dar o quién me va a saludar, sino qué puedo hacer y a quién puedo bendecir. Porque mayor es el que bendice que el que es bendecido. Esas personas que pasan así, usted puede asegurar, algo tienen en su intimidad con Dios. ¡Claro! Porque el que no tiene intimidad con Dios siempre le está faltando algo. En cambio, el que tiene una intimidad con Dios, el que tiene un tiempo sola con Dios, está lleno. Y puede decir, mi copa está rebosando. Aleluya. ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que el Señor está señalando ahí. Miren, ustedes se afanan por tantas cosas y no pueden añadir más de lo que yo puedo decirles. Miren, yo soy el que viste los lirios y los campos. Yo soy el que le da el alimento a las aves. Ahora, si tengo cuidado de ellos, como digo Pablo allá en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Acaso no tendrá Dios cuidado de ti? Cuídate de guardar tu relación con Dios, sobre todas las relaciones que tengas en el mundo. Sea tu esposa, sea tu familia, sea tu trabajo, sea tu estudio, sea tu vecino, cualquier relación. La primera que tienes que cultivar y reforzar es tu intimidad con Dios, tu relación con Dios. Que el Señor bendiga su palabra en tu corazón donde quiera que estés. Amén. Amén.